contar a ti y a toda nuestra audiencia de esta mañana. Este domingo se realizó un Domingo Verde. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo se vivió? Vamos a ver. Cada tercer domingo de mes, usted puede acudir al Tianguis del Domingo Verde. En esta ocasión, familias enteras acudieron al bosque de Chapultepec para llevar a casa lo mejor de los productos orgánicos cultivados en la capital y al mismo tiempo dar oportunidad de venta a productores, como doña Norma Ruiz de Xochimilco, que cultiva al menos 30 variedades de verduras y legumbres, como espinacas, verdolagas, rábanos, lechugas, entre otros. Bueno, el proceso es desde consumir la semilla. En San Gregorio, nosotros venimos de San Gregorio Xochimilco, se dice que se enchapina. Es un proceso más o menos de 3 meses, desde que se enchapina hasta que se cosecha. Tenemos más de 30 productos, o sea, son 30 variedades. Todos tienen distinto cuidado y distinto tiempo de salir. Los productos están libres de pesticidas y además tienen bajo costo. El principal beneficio es cuidar la salud. Son productos alimenticios que son directamente de productores, son económicos, no son productos que los encuentra uno en tiendas departamentales que son muy caros, fríos, congelados. Que pues está bien porque todos los alimentos que consumimos ya tienen conservadores, los cuales nos pueden perjudicar a nuestra salud, entonces es bueno. En el Domingo Verde también se ofrecen talleres gratuitos sobre huertos urbanos, nutrición, reciclaje, actividades como yoga y un recorrido guiado por personas débiles visuales. El tianguis se puede visitar de las 10 a las 16 horas. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.